de la cultura inca, lo que refiere al intermedio tardío, ¿sí? Bien, hay algunos aspectos que hemos tratado sobre el imperio de los incas, básicamente los que tienen que ver con el aspecto geográfico, el origen, hablamos de las leyendas, si se acordarán, cómo es que también Pachacútec inicia la etapa imperial, en las distintas etapas de Tahuantinsuyo. Ahora ya no vamos a ver los aspectos generales, sino vamos a ver aspectos más específicos. Los aspectos generales son quiénes lo gobernaron, cuántos incas fueron, qué periodos tuvo el incario, ¿no? De inicio, desarrollo y expansión. ¿Qué fuentes explican el origen del imperio de los incas y el Tahuantinsuyo? ¿Cómo se expandió? ¿Hasta dónde se expandió? ¿Y cómo se organizó en términos generales? Ahora vamos a ver al imperio incaico desde dentro, ¿ah? Vamos a ir a ver cómo fue el imperio incaico dentro. Vamos a estudiarlo por dentro. Bien, y empezamos con algo que ya les había conversado anteriormente, pero vamos a tratarlo de manera más puntual, más precisa. Y nos remitimos a la organización social en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo se organizaba el Tahuantinsuyo? Bien, siempre van a encontrar esta imagen, este gráfico. Siempre se compara a toda organización social, se compara y se describe y se analiza tomando como gráfico una pirámide, ¿ya? Tomando como gráfico una pirámide. Para poder conocer una determinada organización social o para conocer las características de una determinada sociedad, recurrimos al esquema de la pirámide, al gráfico de la pirámide. Y como ustedes saben, toda construcción piramidal termina, vamos por el inicio, disculpen, empieza en su base con una estructura ancha y esta se va estrechando, va terminando en punta, se va estrechando al llegar a la cúspide. Entonces, una base ancha, muy abigarrada, hasta elevarse y llegar a la punta. Es decir, esta construcción que tiene una base ancha se va tornando cada vez más angosta hasta llegar a la punta. La característica de una pirámide. Entonces, las organizaciones sociales son de cualquier cultura, de cualquier organización política, hablemos de cualquier cultura, de cualquier imperio, de cualquier civilización, se representan a través de una pirámide. Y vamos al grano. En la base, ¿ya? En la base, o desde la base hasta la punta, encontramos dos segmentos. Acá se ha partido adrede, ¿ya? Se ha separado adrede para describir lo siguiente. En la organización social inca había una clase dominada y una clase dominante. En la base de la pirámide está la clase dominada y en la cúspide de la pirámide se encuentra la clase dominante. ¿Cuál era la clase dominante? Bien. Y esto no necesariamente refiere al número de personas,
Sí les digo que siempre las clases dominadas son mayores en número y las clases dominantes son menores en número. Siempre ha sido y es así. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. En lo más bajo de la sociedad inca estaban los piñacunas o piñas, que eran los esclavos de cocales en la selva alta. Por lo general eran prisioneros de guerra. Por lo general, prisioneros de guerra que se les convertía en esclavos. Piñacunas o piñas, esclavos de cocales en la selva alta. Bien. Sobre ellos están los que en realidad eran más numerosos, los servidores perpetuos del Inca, yanaconas. Yanaconas era la servidumbre. Que estaban para servir al Inca. Luego teníamos los mitimaes o mitmas, que eran colonizadores inmigrantes obligados. ¿Qué pasaba? Habían extensos territorios, los incas se apropiaron de extensos territorios, algunos de ellos con poca población. Y los incas lo que querían era producir esos territorios. Entonces, llevaban migrantes. Había migrantes que se desplazaban a sectores. O sea, primero, hablamos de colonizadores, es decir, había un propósito de colonizar. Siempre que estuvieras bajo la orden del Inca, podías colonizar, ir con un grupo de personas a un lugar donde no hubiera mucha población. Con la autorización del Inca, colonizabas. Y la otra era los migrantes obligados, es decir, a algunos territorios con población que le era hostil al incario, que hacían, bueno, para que esta gente no la pase mal, no sufra peripecias por las represalias del Inca, el Inca los sacaba del lugar, o disponía sacarlos del lugar y llevarlos a otro más lejano a poblar esas zonas que no estaban tan bien pobladas y que debían ser producidas. O debían ser orientadas o orientadas a la producción, explotadas, ¿no? Tierras explotadas, que había que explotar tierras para dedicarlas a la producción, para aumentar la producción. Luego tenemos los hatun runas o ciudadanos comunes, aquellos que vivían en su lugar, principalmente ciudadanos comunes afines a la etnia inca, que es la etnia quechua. Ellos sí eran respetados en cuanto al lugar donde residían, no se les apartaba del lugar donde residían y se les asignaba cierta cantidad de tierra para que la pudieran producir. Y estos señores, todos ellos, iban a trabajar las tierras del Inca. En el caso de los hatun runas y los mitimaes, lo hacían por un periodo, por un tiempo, para cumplir con el Inca y luego retornaban a sus tierras. Los yanaconas les servían siempre, ¿no? Y los piñacunas, por lo general, estaban dedicados a los campos de cocales, de hoja de coca en la selva alta. Esto que les acabo de describir y que estoy rodeando con el cursor es la clase dominada. ¿Ya? Estos grupos sociales pertenecen a la clase dominada y acá los clasificamos como estratos. Piñacunas, yanaconas, mitimaes o mitmas, hatun runas. Va así. A unos les iba peor que a otros. Era la clase dominada. Bien, sobre esa clase dominada, ya en la cúspide, vamos de la base a la cúspide, en la cúspide de esta clase, de esta organización social está la clase dominante, vuelvo a remarcar. En la cúspide de esta pirámide social está la clase dominante. Bien, y acá tenemos
los tipos de nobleza. Nobleza de privilegio. Los hatun curacas y los amautas. A ver, advenediza, es decir, incorporada, así, llegó, se incorporó por algún u otra situación, bien por algún acuerdo o bien por algún mérito. Bueno, por lo general por algún acuerdo, ¿no? Ella era la que estaba incorporada por algún acuerdo. Eran por lo general los curacas. Los curacas o los jefes de determinados pueblos anexados o conquistados por el Tahuantinsuyo, es decir, si hablamos de, sea de por conquista militar o sea por adherirse al imperio voluntariamente, pero son territorios dominados. O sea, los incas tenían esto, conquistaban tierras por la mala, militarmente, y también sometían a ciertos pueblos a partir de acuerdos. Te incorporas, te protejo de tus enemigos, pero claro, te protejo de tus enemigos, respeto tus tierras, en momentos de escasez te puedo proveer de alimentos, siempre que te sometas a la autoridad del Inca. Y había pueblos que hacían eso. Bien. Y se iban incorporando al Tahuantinsuyo, y que hacía el Inca era reconocer sus derechos de nobleza local. Los curacas eran esa nobleza de privilegio, advenediza, que se incorporaba nomás, que llegaba y se incorporaba. La otra era la recompensada, por lo general guerreros, aquellos mandos militares, aquellos señores que habían hecho una labor importante en la expansión del Tahuantinsuyo. Se les incorporaba la nobleza. Luego viene la nobleza de sangre, es decir, de linaje. Nobleza de sangre, descendientes de nobles, los que estaban integrados a las panacas. Bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, la familia Inca, ¿ya? Bueno, todos aquellos que tuvieran parentela con el Inca formaban parte de la nobleza de sangre. Y arriba estaba la Colla, que formaba parte de la realeza. Y acá tienen al Inca, que formaba parte de la realeza junto al Auqui. Entonces, de la familia del Inca estaba la Ñusta, que era la hija soltera, la Paya, la hija casada, Inga, el hijo casado, y el Piwi, esposa secundaria. Eso era para el Inca y también para la familia del Inca. Bien, y mucho más arriba estaba la realeza. El Inca, o Intip Churín, hijo del sol, Inti Churín, hijo del sol, el Inca, el Zapa Inca, la Colla, la esposa del Inca, la esposa principal, porque el Inca tenía varias esposas. La esposa principal era la Colla y la Piwi era la esposa secundaria. Por lo tanto, la que estaba en la realeza era la Colla. La Piwi simplemente en la nobleza. La Colla, la esposa principal del Inca, y el Auqui, el príncipe heredero, ¿ya? El príncipe heredero, el sucesor era el Auqui, y estos formaban parte de la realeza, ¿ya? Muy bien. Dejamos de compartir entonces y vamos a ver qué otro tipo de organización existía en el Incario. Y vamos con la organización política. Muy bien, vamos con la organización política y vamos a compartir imagen también. Aquí tenemos, ¿ya? ¿Cómo era la organización política? ¿Qué características tenía esta organización política? Bien, esta organización política era absolutista, es decir, el Inca concentraba todo el poder en su persona. Todo el poder
residía en la persona del Inca. ¿Ya? Por lo tanto, el poder del Inca era absoluto e ilimitado. Por eso es que es una monarquía absoluta. El Inca era el monarca y tenía un poder absoluto, ilimitado. Teocrático, sí, porque estaba fundamentado en la organización religiosa. Estaba, vamos a decir así, apostado, descansaba en la organización religiosa. Entonces, la justificación de su poder, y más allá de la justificación de su poder, la verdad, esto va, bueno, la justificación es ideológica en este caso, pero el Inca también tenía un poder teocrático. Al ser hijo del sol, él también decidía sobre situaciones religiosas. Es decir, el Inca era hijo del dios Sol, hijo del Sol, y por lo tanto no solo era el jefe político, sino también el jefe religioso de el Tahuantinsuyo, un imperio de los incas. Cierto que existió el sacerdocio, ¿sí? Existieron los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban específicamente a temas religiosos. Pero la máxima autoridad en el plano político, económico, religioso, cultural era el Inca. El Inca hacía las leyes, el Inca las deshacía, el Inca las proponía, aunque también el Consejo Imperial tendría que, por ahí, también aconsejar al Inca, ¿no? Bien, pero era el Inca, y solo el Inca el que tomaba las decisiones. Hereditario, porque este poder se transmitía de padre a hijo, de padre a hijo, de hijo a nieto, y así por el estilo, ¿no? Era hereditario, se heredaba, es decir, el hijo del Inca tenía que gobernar, y luego cuando el hijo muriese, el nieto tendría que gobernar, y así por el estilo. Militarista, porque el Inca también era el jefe militar y porque la expansión del Tahuantinsuyo se da gracias a esa política militarista que tenía el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Entonces podemos decir, el poder del Inca es absoluto, es teocrático, se transmite de manera hereditaria, de padres a hijos, es militarista, porque el Inca también es la autoridad militar, ojo, además hay una política militarista. Había un sistema dualista, dos incas. Inca Hanan, guerrero, Sapa Inca, el primer Inca, y el Inca Churín, sacerdote Auqui o Aposuyo. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿no?, un Inca en la misma persona, ¿no? Un Hanan Inca para tiempos de guerra, o un Inca Hanan en tiempo de guerra, ¿ya? Aunque dice acá Sapa Inca, el Inca Hanan es el Inca, ¿ya? Y el Inca Urin, sacerdote, Auqui o Aposuyo, es decir, aquel que va a nombre del Inca, porque el Inca también delegaba. Bien. El Inca Hanan, el mismo Inca, y el Inca Urin, aquel que iba delegado por el Inca a cumplir una misión, o aquel que el Inca le otorgaba para ciertas situaciones un poder semejante al suyo. Es decir, le confería para ciertas situaciones su poder. Delegaba su poder en una persona. Ese era el Inca Urin, el Inca de abajo, y el Inca mismo, el Inca de arriba. Bien, y la organización es esta, ¿no? El Sapa Inca, que tenía la borla roja, como una corona, y era el Huillac Umu, el jefe religioso a la vez. El Auqui, que era el príncipe, tenía la borla amarilla. Luego venía el consejo de los Aposuyos o Suyuyuc Apu, el Tahuantinsuyo y el Camachico,
que integraba el Consejo de los Apusuyos. No se preocupen, ya les enviaré la información correspondiente. Pero ya también les dije en la clase anterior quiénes eran estos señores, ya había conversado sobre eso. El Consejo de los Apusuyos, o Suyuyuk Apu, es decir, aquellos jefes de los suyos, que a su vez integraban el Camachico, que equivalía al Consejo Imperial. Luego seguía el Apunchi o Tutricut, son los gobernadores de las provincias vencidas. Luego estaba el Curaca, que era el jefe local, el jefe de los mismos pueblos, el jefe de los pueblos para los pueblos. ¿Ya? El jefe del mismo pueblo, ¿ya? El jefe natural del mismo pueblo, sometido al Tahuantinsuyo, estaba por debajo del gobernador de provincias, que era el que daba las disposiciones del Inca hacia los curacas, los sinchis y la demás población. Bueno, se llamaba curaca en tiempos de paz, sinchi en tiempo de guerra. Eran administradores menores. Ahí tenemos, por debajo del curaca, y habían administradores menores. Capac Apo Huatac, juez del crimen. Incap Kipo Nin, secretario del Inca. Capacñán Camayo, administrador de caminos. Kipo Camayo, contador. Acá tenemos a los administradores menores en la organización política Inca. Y al final, acá se coloca al Camachico, que eran asambleas populares integradas por hombres y mujeres, y curacas de 100, 50, 10 y 5 familias, y purej de una familia. Y ya vamos a ver por qué esto. ¿Quiénes asistían al Camachico en esta asamblea popular que a su vez los funcionarios tenían que recoger todas aquellas incidencias, todos aquellos pedidos, todas aquellas ideas que surgían en la Asamblea Popular o Camachico? El Camachico recogía todas las necesidades y pedidos del pueblo, ¿ya? Estos, a su vez, eran atendidos por los funcionarios del Inca. Y finalmente, estos a su vez le hacían llegar al Inca. El Tucuiricuy era el que, el supervisor, acá lo encontramos, es decir, el Tucuiricuy supervisaba qué hacían los gobernadores de provincias, qué hacían los curacas, los sinchis, los administradores menores y qué pasaba en el Camachico. Todo esto que está acá en esta llave era supervisado por el Tucuiricuy. El Tucuiricuy sí no podía supervisar al Consejo de los Apusuyos, ni al Auqui, que es el príncipe heredero, ni al mismo Inca. ¿Por qué? Porque simplemente estos señores tenían contacto con el Inca. Entonces el Inca sabía qué hacían ellos. Para el Inca sí se le hacía difícil conectarse con los gobernadores de provincias, con los curacas, con sus administradores menores, con el Camachico, con los jefes del Ayu, con los jefes de las familias. Entonces es muy difícil que el Inca pueda estar con los jefes de familia, con los jefes de Ayu, con los curacas, con los administradores menores, con los gobernadores de provincia. Estaban muy distantes, lejos, y eran más numerosos. Entonces, para eso mandaba a los Tucuiricuis. Esa era la organización política Inca. Bien, y ya tenemos ahí la organización política Inca, la organización social Inca, o Tahuantinsuyo también le podemos llamar. Vamos a ir ahora con otro aspecto importante del Tahuantinsuyo. Estamos viendo el funcionamiento del Tahuantinsuyo, cómo era el Tahuantinsuyo por dentro. Bien, ahora vamos a compartir imagen y vamos a ver cómo era la economía Inca. Cómo era la economía Inca. Bien,
Durante todo el estadio de desarrollo autónomo de la cultura andina, hubo una actividad económica considerada la base. La base de la economía andina prehispánica, no solo inca, sino, podemos decir, en el mayor de los casos, puede, como que por ahí hay excepciones a la regla, pero vamos a señalar que en la cultura andina, la base de la economía fue la agricultura. Y en el Tahuantinsuyo no iba a ser la excepción. La economía tuvo como base la agricultura. Cultivaron más de 70 especies de vegetales y destacaron entre ellas la papa y el maíz. Una enorme variedad de papa. ¿No? Lograron cultivar una enorme variedad de papa y una enorme variedad de maíz. Y tenían sistemas de cultivo y regadío. En la imagen, ustedes van a ver en los cerros estas terrazas. ¿Sí? Estas terrazas que pueden observar acá. Comúnmente ahora se usa comúnmente las zonas bajas, los valles, ¿no? Y se cultiva así, hacia las faldas de los cerros. Y así estos cerros son más pronunciados, simplemente no se utilizan. Bueno, ¿qué hacían los incas cuando habían territorios más accidentados? Mandaban, y ya lo hacían desde el tiempo de Huari, también Tiahuanaco, pero los incas lo desarrollan aún más, lo difunden aún más. Es la elaboración de estas terrazas, ¿ya? Terrazas o pisos, y en ellos se cultivaba para aprovechar las zonas altas, esas que comúnmente no se aprovechaban. Sí era más difícil y más complicado, por ejemplo, hacerlo en esta zona rocosa. De la roca así nomás no sale vegetación, es más complicado, ¿no? Pero miren, ahí hay un espacio rocoso, pero al ladito nomás tienen las terrazas y también de esta zona, de donde se ha tomado la foto, están las terrazas. ¿Ya? Eso hicieron los incas y había en todo el territorio andino, prácticamente, estos cultivos utilizando terrazas. Muy bien. Y ahí pues sembraban papa, maíz, oca, quinoa, cañigua, y otras plantas nativas que conocemos, el ají, ¿no? También el ají, los payares, ¿no? Le llamamos habas, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. ¿Ya? A ver, quiero decirles lo siguiente. Si alguien me pone el arroz, que el arroz era cultivado por los antiguos peruanos, que el arroz era cultivado por los incas, comete un grave error. ¿Ya? El arroz es un producto que se origina en China. Es un producto nativo de China, ¿no? El arroz. Y luego ya el arroz es traído por los españoles, ¿no? A estas tierras. ¿Ya? No existían cultivos de arroz en América antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo conocieron el arroz los españoles? Por los árabes. Bien, el arroz se va a extender por la India. De la India va a llegar a Persia. Persia y Arabia tenían contactos muy estrechos y los árabes llevan el arroz a Europa. Así como también los árabes encuentran en Etiopía el café y lo comienzan a difundir por Asia y por Europa. Bien. Eso es por citar un ejemplo, ¿ya? No se vayan a equivocar. El arroz no es natural, oriundo del Perú, como también otros cultivos. Bueno, fueron buenos en la caza y en la pesca, ¿ya? Fueron buenos en la cacería y en la pesca. La pesca se realizaba con mayor volumen, mayor cantidad en
el altiplano, porque ahí está el lago Titicaca, y en la costa. ¿Ya? Ahí van a decir, pero profesor, el río Amazonas, no. El Marañón, a la altura del Amazonas, como el Ucayali, como el río Ucayali, no fueron explorados por los incas, o tal vez fueron explorados, pero no dominados. Me remito al Marañón, me remito al Ucayali. El Amazonas no fue hallazgo, hasta donde se sabe, hallazgo inca. Supimos del Amazonas por los viajes de los españoles. Quiero decir que la Amazonía, sobre todo en la baja Amazonía, en la llanura amazónica, no hubo dominación inca. Pero sí controlaron la costa, ahí está el mar, y ahí desarrollaron la pesca, y también el lago Titicaca, por su tamaño. Destacaron en el comercio marítimo y terrestre. Ya, destacaron en el comercio marítimo y terrestre. Controlaban zonas, por ejemplo, el lago Titicaca. Y también, bueno, pero esa es lacustre, ¿no? Pero también ellos, en el caso de Tupac Yupanqui, se dice que llegó incluso a Polinesia, hay la probabilidad que haya llegado a Polinesia. Y también el comercio terrestre, ahí tienen una red de caminos a pie, llamado el Capañán, que no solamente facilitó el desplazamiento de tropas y de funcionarios o servidores del Inca, sino también el comercio. También fueron utilizados, bueno, también fueron buenos en la ganadería, sobre todo en la crianza de llamas y alpacas. Las vicuñas sí fueron silvestres, lo que pasa es que las vicuñas las cazaban, las atrapaban, las maquilaban, es decir, las trasquilaban y de nuevo, ¿no?, las llevaban a las dejaban. Bueno, eso se hace ahora. En ese tiempo bueno, las vicuñas ocasionalmente eran trasquiladas, pero ojo, las prendas de vicuña las llevaba la realeza. Los animales que sí domesticaron fueron la llama y la alpaca. La vicuña era silvestre. Solo a veces se apropiaban de su piel o de su pelaje, o las trasquilaban, y esas prendas eran utilizadas por la realeza. El guanaco es la llama en estado silvestre. Bien, ahí tienen ustedes, ¿no?, cómo era la economía inca. Vamos a compartir alguna otra imagen y vamos a ver dentro de la economía cuáles eran las formas de trabajo. Formas de trabajo. Bueno, para poder desarrollar una agricultura avanzada, porque si bien es cierto, no tenían la tecnología que hoy se dispone, no había un desarrollo industrial aún en el mundo en ese entonces, ni aquí ni en Europa, la revolución industrial es muy posterior. Podemos decir que ya existía en el mundo una agricultura avanzada y los incas practicaban una agricultura avanzada. Pero ¿cómo pudieron cultivar extensos territorios y tener una gran cantidad de ganado en llamas, en alpacas, tener aves de corral en gran cantidad? ¿Cómo pudieron producir tanto alimento? Se explican sus formas de trabajo. Ahí tenemos el AINI, y ustedes pueden ver acá, el trabajo fue colectivo. Podemos decir que el trabajo fue colectivo, generalmente, ¿no? El trabajo fue colectivo para el beneficio colectivo. El trabajo fue colectivo para el beneficio colectivo. El AINI era préstamo de trabajo y era voluntario. Ahí está. Un ejemplo de cómo se llevaba el AINI: si una familia en la comunidad quería construir su casa,
lo que hacía varios pobladores era apoyar a esa familia a construir su vivienda, a sembrar su tambo, y este señor le devolvía esa ayuda en trabajo. Es decir, no solicitaban dinero porque no había efectivo. Lo que hacía era la población hacía lo siguiente, para precisar, para no estar con muletillas. Comúnmente, cuando alguien quiere construir una casa, pues busca dinero, ¿verdad? Pero acá no había el dinero. Entonces, lo que había un préstamo de trabajo. Yo trabajo para ti y luego tú trabajas para mí. ¿Ya? Y esa era la forma como podían solucionar su problema de vivienda y cómo podían producir su tierra. Yo trabajo para ti hoy y tú trabajas para mí mañana. Eso se daba en la comunidad, el AINI, mayormente en el AIU. Bien. O entre familias. Luego tienen la MINCA o MINGA, trabajo colectivo en beneficio del AIU. Ahí ya no es beneficio, uno trabaja para el beneficio de una persona y esa persona te devuelve con trabajo. Ese es en el AINE. En la MINCA o MINGA era un trabajo colectivo en beneficio de todos. Es decir, vamos a construir un puente, un camino rural, vamos a construir una represa pequeña para canalizarla y llevar agua. Entonces toda la población se unía para hacer ese trabajo. O vamos a limpiar los cauces de un río o de una sequía o riachuelo. Entonces se limpia el cauce con el trabajo de todos. ¿Ya? Y todos se ponían de acuerdo para hacer esa minga. Lo otro es la MITA, trabajo obligatorio por turnos en beneficio del Estado. Trabajo obligatorio por turnos en beneficio del Estado en tierras del Inca. Es decir, gente de la población que ya tenía establecido un calendario para ir a trabajar en las tierras del Inca. ¿Ya? Y ese trabajo era por turnos. ¿Ya? O sea, no es que se quedaran todo el día y hasta morir, no. Es un trabajo organizado que se tenía ahí. ¿Cuántas horas o qué tiempo va a trabajar este señor? Debidamente alimentado por su trabajo. Bien, entonces, en tal fecha se va a, o en tal tiempo se va a trabajar para las tierras del Inca, que eran las tierras del Estado. De ahí comían los funcionarios del Inca, la familia del Inca, había las tierras también del clero, ¿no? O las tierras del sol, ¿no? Las tierras para los funcionarios y para los soldados, así como también las tierras para alimentar a la familia real. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Todo el sistema que se había tejido en el Tahuantinsuyo con aportes de culturas anteriores. Bien, y ahí ustedes tienen cómo podían solucionar los incas sus problemas económicos. Estaba fundamentalmente basado en tres aspectos: abastecer de alimentación a toda la población, que este abastecimiento fuese efectivo y por lo tanto tendrían que haber caminos, tenía que llegar el agua, y eso demandaba trabajo, un trabajo bien organizado. Y el otro factor es que había que también asegurar otras cosas como el calzado y el vestido, y eso se hacía con la agricultura porque había algodón nativo de distintos tipos y se usaba el algodón y se usaban esas fibras vegetales y se usaban también fibras animales como pieles, como la lana de los animales, las pieles de los animales,
y también el tejido vegetal, ¿ya? Y cómo era la manera como se hacía la ropa, se confeccionaba la ropa también, y el calzado con pieles de animales también, ¿no? Entonces así tenemos un importante aspecto a señalar es que como sin dinero pudieron establecer una gran e importante organización económica, sin moneda. Bien, vamos a ver otro aspecto que es el administrativo. Bueno, eso está más chiquito, pero igual nos va a ayudar. Bueno, de ahí la siguiente imagen va a ser más amplia. El Tahuantinsuyo fue administrado de esta manera. Los incas agruparon y organizaron a la población del imperio en grupos decimales. El sistema decimal para organizar a la población con el objetivo de atender las necesidades de pueblos, regiones y de todo el Tahuantinsuyo, todo el imperio. Y organizar el trabajo en las diferentes obras de bienestar comunal y también las obligaciones que se tenían con el Inca. Está basado en los principios andinos de la reciprocidad y redistribución. Bien, vamos por partes. Se tenía que organizar a la población para atender las necesidades de los pueblos que integraban el Tahuantinsuyo. Entonces se organizó bajo el sistema decimal. Ya lo vamos a ver enseguida. Bien. ¿Cómo podemos explicar esto del bienestar comunal? Ese ha sido el objetivo. El Inca podía tener contenta a la población para poderla gobernar. Es decir, cierto que era un sistema, podemos decir, despótico, ¿no? Se trata de una monarquía absoluta, ¿no? sin libertades políticas, pero el Inca se concentraba en atender a la población. Eso es lo importante, ¿no? Imagínense, ahora que tenemos democracia, en la actualidad hay autoridades que les importa un pepino lo que nos pase, ¿no? Bien, ahora, esto porque les he mencionado el carácter tiránico, despótico de una monarquía absoluta, y es que los principios de democracia moderna que hoy conocemos no existían en este tiempo, en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Continuamos. Entonces, vamos a ver este tema, ¿no? Reciprocidad y redistribución. Ser recíproco. Doy y me dan. Coopero y cooperan conmigo. Reciprocidad es ser recíproco. En la medida que yo apoyo, me apoyan. En la medida que yo ayudo, me ayudan. En la medida que formo parte de una colectividad que construye cosas, en la medida que formo parte de una colectividad que construye cosas, ¿ya? Hay una comunidad que también respalda mi beneficio. Me beneficio a los demás. Mi beneficio será el beneficio de todos y el beneficio de todos será el beneficio de cada uno. Reciprocidad y redistribución de todo lo que se produce. Hay que darle lo que corresponde a cada quien de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus capacidades, ¿ya? Eso es redistribución. Vamos a redistribuir. Nadie se queda sin nada. Pero eso sí, todos trabajan. Bien, ser un sistema. Bueno, no había moneda, entonces era el trueque. Y para hacer un sistema aún más, a partir del trueque, un sistema que pueda satisfacer necesidades y pueda una clase dirigente, o en este caso la clase dominante, poder asegurar sus políticas sin llegar a la crisis, entonces funcionar ese sistema de reciprocidad. Bien. Ojo, no es un sistema de igualdad, por si acaso, porque las condiciones materiales en las que vivía la nobleza, por ejemplo, si lo comparamos a los yanaconas, eran muy distintas, ¿no? El Inca era opulento,
Ujú. Y el Inca vivía muy bien, y el Yanacona prácticamente vivía para satisfacer sus necesidades más básicas y para servir. Y tenían una vida muy distinta, la realeza, comparándolos con los Yanaconas, por ejemplo, que tenían recursos más. Cada miembro de esa clase social tenía recursos muy, pero muy limitados, mientras la realeza no así. Y además se tributaba, era una sociedad que tributaba, pero tributaba con trabajo. Y ese tributo, por lo general, beneficiaba a la clase dominante. Bien, vamos a continuar. No lo puedo ampliar, pero voy a hablar de esto, chicos. A ver, vamos a compartir. Bien, o voy a buscar un gráfico mejor. ¿Les parece? Creo que sí. Vamos a buscar un gráfico mejor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver esta imagen bastante interesante. Y ya estamos compartiendo. Bien, y ustedes pueden ver acá el sistema administrativo. Hay cosas que han contribuido a mejorar este sistema administrativo Inca y hacerlo sostenible. El sistema de cuerdas y nudos. ¿Ya? Un sistema de cuerdas de nudos eran elaborados por los Quipu Camayo. Estos tejidos tenían una serie de códigos con los que se hacía la contabilidad de los productos. Y según los colores, indicaban tipo de producto y cantidad de producto. Era un instrumento de contabilidad y además servía también para guardar información. ¿Ya? Guardar información. Entonces, eh, se contaban, a ver, un instrumento de contabilidad y se registraba de acuerdo al tiempo en el que habían sido elaborados, ya se tenía una contabilidad de las cosas. Vamos al sistema decimal. ¿Ya? Primero, al jefe de una familia se le llamaba Purej. Al jefe de 5 familias, no está acá, pero al jefe de 5 familias se le llamaba Pizca Camayoc. Al jefe de 10 familias, Chunca Camayoc. Al jefe de 100 familias, Pachaca Camayoc. Al jefe de 1000 familias, Huaranca Camayoc. Y finalmente al jefe de 10 familias, Uni Camayoc. Estos señores encargados de la administración se reunían en el Camachico con otros representantes del pueblo y ellos eran los que se encargaban de ¿qué? Se encargaban de administrar la producción en una familia, de 10 familias, de 100 familias, de 1000 familias y de 10.000 familias. Ellos daban cuenta de lo que se había producido, de lo que se había trabajado en el imperio. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tienen ustedes Purej, una familia, Chunca Camayo, 10 familias, Pachaca Camayo, 100 familias, Huaranca Camayo, 1000 familias, Uni Camayo, o Uno Camayo, también le llaman, mayormente Uno Camayo, 10.000 familias, que era el máximo. Bien. Ahora sí, dejamos de compartir y lo que a mí respecta, chicos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud.
Digan ustedes si hay alguna pregunta. Vamos a atender el chat. Ninguna, ¿no? ¿Todo está claro? Muy bien, chicos. Entonces, cerramos esta ventanita. Por lo que a mí respecta, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias, chicos.